Era un amanecer tibio en la comunidad rural de San Esteban. Un poblado agrícola de apenas unas cuantas calles polvorientas y casas de adobe, que parecían repetirse en un mismo patrón de sencillez. El canto de los gallos se mezclaba con los sonidos metálicos de las primeras herramientas de labranza. Para la familia Mendoza, aquella mañana no difería en nada de las anteriores. Un desayuno sencillo de café aguado y pan. El saludo apurado en la puerta y la rutina que se repetía como un ritual inmutable. La joven Clara Mendoza, de 15 años, se alistaba para ir a la escuela secundaria. Llevaba consigo una mochila gastada, en la que había acomodado con cuidado sus cuadernos y un lápiz de grafito ya muy usado. Era una adolescente aplicada, observada por todos en el vecindario como la promesa de su familia, la primera que terminaría los estudios y quizá llegaría a la universidad. Su madre, Elena, la despidió en la puerta con la misma frase de cada día: «Cuídate, hija, regresa temprano». Su padre, Ramón, ya estaba en el campo, levantando los surcos de la tierra. Eran finales de los años 90, un periodo difícil para los pueblos pequeños. La inseguridad comenzaba a extenderse más allá de las ciudades. Y en las zonas rurales, las instituciones públicas apenas contaban con recursos. La policía del distrito se resumía en 3 agentes mal pagados y un par de motocicletas que pocas veces funcionaban. Sin embargo, en San Esteban aún se respiraba una aparente calma. Todos se conocían, todos confiaban en que el peligro pertenecía a otros lugares. Clara caminó por el sendero de tierra que la llevaba a la carretera principal, desde donde solía tomar el transporte escolar. Saludó a una vecina mayor que barría el frente de su casa y a 2 amigos que jugaban con una pelota improvisada. Esa fue la última vez que alguien la vio en su rutina cotidiana. Al caer la tarde, el sol pintaba de naranja los cerros cuando Elena comenzó a inquietarse. Era inusual que su hija no estuviera de regreso. Primero pensó en un retraso por clases adicionales, luego en algún trabajo escolar. Pero cuando los minutos se convirtieron en horas, la ansiedad se transformó en angustia. Ramón llegó del campo con la ropa empolvada y el rostro curtido por el sol. Y al no ver a Clara, compartió el mismo desconcierto. «¿Ya volvió?», preguntó, secándose el sudor con la manga. No respondió Elena, con un hilo de voz. «No ha llegado». La noche cayó rápidamente, como suele suceder en los pueblos donde no hay alumbrado suficiente. Los Mendoza recorrieron a pie la ruta habitual de su hija. El camino al transporte, la esquina donde se encontraba con sus amigas, incluso la pequeña tienda donde solía comprar dulces. Nadie la había visto. La incertidumbre se transformaba en una sensación viscosa de miedo que no tenía nombre. Decidieron acudir a la estación de policía local. Allí, un agente somnoliento los recibió con indiferencia. Escuchó la denuncia. Anotó algunos datos en un cuaderno viejo y, sin levantar mucho la vista, les dijo que debían esperar al menos 72 horas antes de considerar a Clara como desaparecida. Esa era la práctica común en aquel tiempo. Asumir que los adolescentes se habían escapado por unos días o que volverían por su cuenta. Para los padres, esa respuesta fue un golpe demoledor. La desesperación creció cuando, al regresar a casa, notaron la mochila de Clara aún en su cuarto. Solo faltaba su cuaderno de notas y un pequeño monedero con unas monedas. Ningún indicio de que hubiera planeado irse. Nada que justificara una huida voluntaria. En la comunidad, la noticia comenzó a circular de boca en boca. Algunos vecinos se acercaron a la casa para dar ánimos. Otros ofrecieron ayudar en la búsqueda, mientras que no faltaron los rumores maliciosos. Quizá tenía un novio secreto. Seguro, discutió con los padres. En pueblos pequeños, el silencio y la habladuría suelen ir de la mano, construyendo historias que hieren más que ayudan. Elena pasó la noche sin dormir, mirando la puerta con la esperanza de que se abriera en cualquier momento. Ramón, en cambio, salió con una linterna improvisada y recorrió las veredas solitarias. Cada sombra parecía una pista, cada ruido lo ponía en alerta. Pero las horas transcurrieron sin hallazgos. Al amanecer siguiente, con los ojos enrojecidos, los Mendoza supieron que algo grave estaba ocurriendo. No era un retraso, no era una travesura adolescente.
La ausencia de Clara era total, y con ella se abría un vacío insoportable que comenzaba a devorar a toda la familia. La vida en San Esteban había cambiado para siempre. A partir de ese día, ninguna puerta se cerró sin un cerrojo extra. Ningún niño caminó solo por las calles. Y el nombre de Clara se convirtió en un eco repetido en cada esquina del pueblo. Pero lo que nadie sospechaba era que esa desaparición marcaría un antes y un después en la historia de la comunidad. Y que la verdad, cuando saliera a la luz, resultaría aún más perturbadora que cualquier rumor. En los días que siguieron a la desaparición de Clara, la vida en la casa de los Mendoza se congeló. Los relojes parecían avanzar, pero dentro de esas paredes el tiempo se había detenido. Cada rincón guardaba la presencia de la adolescente. Los cuadernos abiertos sobre la mesa, una bufanda colgada en la silla, una fotografía escolar clavada con una chincheta en la pared. Para Elena, la madre, era insoportable cruzar la mirada con esos objetos que ahora se volvían testigos mudos de la ausencia. Ramón, el padre, se sumergía en el trabajo del campo con una furia silenciosa, intentando que el cansancio físico le anestesiara el dolor. San Esteban no era un pueblo cualquiera. A pesar de su tamaño reducido, conservaba la dinámica típica de las comunidades rurales latinoamericanas de finales de los 90. Un puñado de tiendas de abarrotes, una iglesia siempre abierta, una plaza central que funcionaba como escenario de todos los encuentros sociales. Las familias vivían con lo justo, pero existía una sensación de pertenencia que se quebraba con facilidad cuando la tragedia golpeaba a uno de los suyos. Y la tragedia, esta vez, se había instalado en la casa Mendoza. La desaparición de Clara generó un contraste doloroso. Ella era reconocida por su carácter reservado, pero también por su disciplina. No era una adolescente rebelde, ni mucho menos alguien que fantaseara con abandonar el hogar. Su maestra de literatura, entrevistada semanas después, recordaba que Clara soñaba con escribir cuentos y viajar algún día a la capital para estudiar. No había en ella ni una sombra de fuga, dijo, con un gesto de incredulidad. Eso reforzaba la convicción de la familia. Clara no se había ido por decisión propia. En la primera semana, la comunidad se volcó en una búsqueda espontánea. Vecinos se organizaron en grupos para recorrer senderos, barrancas y caminos de terracería. Hombres con lámparas de mano, mujeres con termos de café, jóvenes que interrumpieron sus rutinas escolares. El pueblo se convirtió en una red improvisada de voluntarios que, entre la esperanza y el miedo, repetían el nombre de Clara en cada rincón como si la palabra pudiera traerla de regreso. Mientras tanto, las autoridades mantenían su ritmo pausado, casi burocrático. Solo cuando la presión comunitaria se hizo insostenible, accedieron a tomar declaraciones formales. Un agente tomó nota de la ruta escolar, entrevistó a algunos compañeros y revisó superficialmente la mochila de Clara, que seguía intacta en su cuarto. Nada parecía indicar un plan secreto, ninguna carta de despedida, ninguna huella de doble vida. La investigación nacía débil, casi condenada al estancamiento. Elena comenzó a anotar en un cuaderno cada detalle de los días previos a la desaparición. ¿Qué ropa llevaba Clara? ¿Con quién habló? ¿Qué libros estaba leyendo? Era un intento desesperado por encontrar algún indicio que hubiera pasado desapercibido. Ramón, en cambio, se convirtió en un hombre irascible. Cualquier vecino que insinuara la posibilidad de una fuga, recibía de él una mirada cargada de reproche. Para él, pensar en una huida voluntaria era una ofensa a la memoria de su hija. Las noches eran las más crueles. Elena se aferraba al teléfono esperando una llamada, cualquier señal de que su hija estuviera en algún lugar. El timbre sonaba a veces, pero nunca era Clara. Solo parientes lejanos que preguntaban, o desconocidos que colgaban sin decir palabra. El silencio del otro lado de la línea era un recordatorio de la incertidumbre. En paralelo, los rumores crecían. Algunos aseguraban haber visto a Clara en un pueblo vecino. Otros inventaban historias de noviazgos, secretos o conflictos familiares. Cada versión llegaba a oídos de los Mendoza como una daga. En un contexto donde la información era escasa y la imaginación fértil, la línea entre verdad y ficción se desdibujaba con facilidad.
La maestra de literatura y una amiga cercana de Clara organizaron una pequeña vigilia en la iglesia del pueblo. Velas encendidas, rezos colectivos y un altar improvisado con su fotografía. El rostro juvenil de Clara, reproducido en blanco y negro, se convirtió en símbolo de una ausencia que ya no pertenecía solo a la familia, sino a toda la comunidad. Pero detrás de la solidaridad inicial, poco a poco se instalaba un sentimiento de impotencia. Las búsquedas voluntarias se reducían. Las patrullas dejaban de recorrer los caminos y el caso comenzaba a enfriarse. Elena lo percibió con claridad. La intensidad de la primera semana se diluía, y con ella el interés por encontrar respuestas. Sin embargo, en medio de esa aparente calma, había detalles que pasaban desapercibidos. Huellas que nadie había registrado, testimonios que no se habían tomado en serio. Objetos que parecían triviales, todos ellos permanecerían olvidados durante años, hasta que un hallazgo inesperado cambiaría por completo la percepción del caso. El silencio que ahora cubría San Esteban era apenas el preludio de una verdad más oscura. Las primeras 24 horas tras la desaparición de Clara Mendoza marcaron un punto de quiebre irreversible. En el mundo de las investigaciones criminales, cada minuto cuenta, pero en San Esteban, la burocracia, la negligencia y la falta de recursos se combinaron en una tormenta perfecta que selló el destino de aquel caso. Elena recordaba con claridad el instante en que la esperanza comenzó a resquebrajarse. Fue en la oficina policial cuando escuchó la frase que aún resonaría en su mente años después. Deben esperar 72 horas antes de abrir un acta de desaparición. Con esas palabras, se le arrancaron 3 días enteros a la búsqueda de su hija. 3 días que se volverían un abismo de preguntas sin respuesta. Mientras tanto, la rutina de los Mendoza se transformó en un desfile de gestos desesperados. Ramón dejó el campo y dedicó todo su tiempo a recorrer caminos y preguntar a vecinos. Elena se encargaba de pegar carteles improvisados en la plaza y en las tiendas, con la foto escolar de Clara fotocopiada en blanco y negro. Su rostro, multiplicado en papeles que se deshacían con el viento, era ahora un símbolo de urgencia que nadie parecía tomar en serio. Los primeros testimonios recopilados por la familia eran confusos. Una mujer aseguró haber visto a Clara cerca del kiosco de la plaza, poco después de la escuela. Otro joven dijo haberla visto subir a un autobús distinto al habitual. Ninguno de esos datos fue corroborado por las autoridades. En pueblos pequeños, donde la memoria se contamina con rumores, la precisión es un lujo difícil de obtener. La maestra de literatura, una de las últimas en verla, declaró que Clara salió de clase con prisa, como si tuviera un objetivo en mente. Llevaba consigo solo un cuaderno y un bolígrafo. Aquello resultaba extraño. Si planeaba regresar a casa, ¿por qué no llevaba la mochila completa? Si planeaba marcharse, ¿por qué dejó atrás casi todas sus pertenencias? Cada detalle abría nuevas preguntas, ninguna con respuesta clara. Esa noche, Ramón y un grupo de vecinos siguieron a pie la ruta que conectaba la escuela con la carretera principal. Buscaron huellas, pedazos de tela, cualquier señal que pudiera indicar qué había ocurrido. El terreno era áspero, con veredas polvorientas que se perdían entre arbustos y pequeños canales de riego. Encontraron marcas de pisadas, pero indistinguibles de las de otros estudiantes, nada que pudiera sostenerse como evidencia. Elena, en casa, comenzó a anotar en su cuaderno personal cada una de esas versiones. Eran páginas llenas de fechas, nombres y detalles que más tarde resultarían esenciales, aunque en ese momento nadie las valorara. Su instinto maternal la impulsaba a registrar todo, como si la escritura fuera un acto de resistencia contra el olvido. Al día siguiente, la noticia de la desaparición se extendió a los pueblos vecinos. Algunos voluntarios llegaron con perros, aunque sin entrenamiento. Recorrieron las orillas del río y los bordes de los sembradíos. En cada búsqueda, la misma escena: gente cansada, polvo en el aire, y al final, un silencio espeso que devolvía a todos al punto de partida. La policía, presionada por la creciente tensión en la comunidad,
Aceptó finalmente abrir un expediente, pero lo hizo tarde y con desgano. Tomaron una declaración rápida de los padres. Revisaron superficialmente el dormitorio de Clara y escribieron un informe escueto que apenas describía a la joven como posible fuga adolescente. Esa etiqueta pesaría como una losa sobre el caso, retrasando toda acción seria durante años. Mientras tanto, el dolor comenzaba a resquebrajar la unidad familiar. Ramón se mostraba cada vez más irritable, convencido de que la policía ocultaba algo o que no quería involucrarse. Elena, en cambio, se aferraba a la fe. Asistía a misas diarias y encendía velas en el altar de la iglesia. Dos maneras distintas de enfrentar la misma ausencia, dos caminos que lentamente los alejaban uno del otro. Las primeras 72 horas se convirtieron en una larga vigilia. Amigos y vecinos entraban y salían de la casa Mendoza, algunos llevando comida, otros simplemente acompañando en silencio. Pero a medida que los días pasaban sin respuestas, la solidaridad empezaba a diluirse. El caso de Clara, que había generado un impacto inicial, se deslizaba hacia esa zona gris donde la indiferencia y la rutina se imponen sobre la tragedia ajena. Sin embargo, hubo un detalle que casi todos pasaron por alto. Un conductor de autobús aseguró haber visto a una muchacha con características similares a Clara, conversando con un hombre mayor en la carretera, justo en la tarde de su desaparición. El testimonio quedó anotado en una libreta policial, pero nunca se investigó a fondo. Años después, esa omisión revelaría un error irreparable. Las horas perdidas ya no podían recuperarse. El tiempo, que al inicio parecía un enemigo silencioso, se había transformado en un cómplice del olvido. Y lo más doloroso era que cada minuto que pasaba alejaba a Clara de cualquier posibilidad de ser hallada con vida. En San Esteban, el eco de su nombre aún resonaba en las paredes de adobe y en los campos de cultivo. Pero detrás de ese silencio colectivo, algo más oscuro se estaba gestando. Un secreto que, oculto a plena vista, marcaría para siempre a la familia Mendoza y al pueblo entero. El cuarto día tras la desaparición de Clara Mendoza, el pueblo entero parecía vivir en un estado de vigilia. Aunque las autoridades apenas comenzaban a actuar, la comunidad de San Esteban se organizó como pocas veces se había visto. Para muchos se trataba de una cuestión de solidaridad, para otros, de miedo. Si le ocurrió a Clara, mañana puede ser mi hija. La plaza central se convirtió en el punto de reunión. Bajo la sombra de los pocos árboles que resistían el calor, se formaron grupos improvisados de búsqueda, hombres con linternas de batería, mujeres llevando termos con café, jóvenes ofreciendo sus bicicletas para cubrir más terreno. Cada grupo se asignaba un área. Las veredas hacia el río, los caminos que conectaban con la carretera principal, los senderos que llevaban a los campos más alejados. La primera expedición recorrió las orillas del río Sensontle, un cauce irregular que, en temporada de lluvias, se volvía caudaloso y peligroso. Aquel abril, sin embargo, estaba casi seco. La gente caminaba con cautela, levantando piedras, inspeccionando cada rincón donde pudiera encontrarse alguna pista. El silencio era interrumpido apenas por los ladridos de perros callejeros que se habían unido a la búsqueda. Pero al final del día, no había rastro alguno. Otro grupo se dirigió hacia los campos de caña, una extensión que bordeaba la comunidad. El terreno alto y la maleza espesa dificultaban la caminata. Algunos hombres recordaban que, años atrás, ladrones habían usado esa zona para esconder mercancía robada. La posibilidad de que Clara hubiera sido llevada allí alimentaba la tensión. Revisaron chozas abandonadas, encontraron huellas de pisadas antiguas y restos de fogatas. Nada concluyente. Las mujeres del pueblo, encabezadas por la maestra de Clara, optaron por una búsqueda distinta. Casa por casa. Tocaban puertas, preguntaban, mostraban la fotografía de la adolescente. La mayoría respondía con gestos de tristeza y negación. Pero en cada rostro se adivinaba también una sombra de temor. En pueblos pequeños, todos creen saber algo, pero pocos se atreven a hablar. Las noches de búsqueda se volvieron una rutina.
Fogatas improvisadas iluminaban los caminos mientras grupos pequeños recorrían la zona con cantos y rezos. Elena acompañaba siempre que podía, aunque su fragilidad la obligaba a regresar temprano. Ramón, en cambio, parecía incansable. Caminaba hasta el amanecer, aferrado a la idea de que en cualquier momento encontraría una pista. Los niños también comenzaron a percibir el cambio. Las calles, antes llenas de juegos, quedaban desiertas al caer la tarde. Padres y madres reforzaban las puertas, y las conversaciones en las esquinas giraban siempre en torno al mismo tema. ¿Dónde está Clara? La desaparición había transformado la vida cotidiana en un estado permanente de alerta. La solidaridad, sin embargo, también tenía un límite. Al pasar las semanas, algunos vecinos empezaron a regresar a sus rutinas. Los negocios necesitaban abrir. Los campos requerían atención. La intensidad inicial comenzó a desvanecerse, y la familia Mendoza lo notaba con dolor. Lo que al principio fue un ejército de voluntarios, ahora se reducía a un puñado de fieles acompañantes. En medio de esas búsquedas, hubo un hallazgo inquietante. En un camino secundario, a unos 3 kilómetros del pueblo, un grupo de jóvenes encontró una libreta escolar abandonada. Era de tapas azules, con páginas arrancadas y manchas de humedad. A primera vista parecía un objeto sin importancia, pero en la contraportada llevaba escrito con tinta desvaída: C.M. La coincidencia era demasiado grande para ignorarla. Elena recibió la libreta con manos temblorosas. Revisó cada página, pero no encontró nada que le confirmara que era de su hija. No obstante, la policía tomó nota del hallazgo y la incluyó en el expediente, aunque sin mayores análisis. Para los Mendoza, la libreta se convirtió en una pieza más de un rompecabezas incompleto. Un objeto cargado de simbolismo pero vacío de respuestas. La frustración comenzaba a corroer la esperanza. Elena lloraba en silencio, convencida de que los días sin noticias reducían las posibilidades de encontrar a su hija con vida. Ramón, en cambio, se aferraba a una idea: si nadie la ve, es porque alguien la oculta. Esa frase se convirtió en su mantra, repitiéndola cada vez que sentía la tentación de rendirse. Mientras tanto, los rumores seguían multiplicándose. Algunos aseguraban haber visto luces extrañas en un rancho abandonado al norte del pueblo. Otros hablaban de una camioneta sospechosa que circulaba en las noches. Ninguna versión fue confirmada, pero cada rumor encendía la imaginación colectiva y alimentaba la sensación de que Clara no se había esfumado sin más. Alguien debía saber la verdad. Lo que nadie imaginaba era que, detrás de esos rumores, existían piezas de información que habrían cambiado por completo el rumbo de la investigación. Pistas ignoradas que, con el tiempo, revelarían una historia aún más siniestra de lo que el pueblo podía soportar. El expediente de la desaparición de Clara Mendoza crecía en papeles, pero no en respuestas. Cada documento añadido parecía un gesto más de burocracia que de investigación real. La familia lo percibía con claridad. Las autoridades no compartían su urgencia. El primer informe oficial describía a Clara como adolescente posiblemente en fuga voluntaria. Esa etiqueta, escrita sin pruebas, marcó la investigación desde el inicio. Para los agentes, significaba menos presión, menos recursos invertidos, menos horas de patrullaje. Para los Mendoza, en cambio, fue una sentencia injusta. Convertía la búsqueda de su hija en una causa de segunda categoría. Ramón, incapaz de aceptar la pasividad, acudía todos los días a la comisaría. Llegaba con nuevas preguntas. Pedía entrevistas. Exigía operativos. Siempre recibía respuestas vagas. Estamos haciendo lo posible. Estamos revisando las pistas. Pero en realidad, poco se movía. La falta de vehículos, combustible y personal servía de excusa constante. En uno de esos encuentros, Ramón estalló. No es una fuga. Mi hija no se fue por voluntad. Alguien se la llevó. ¿Entienden? Alguien la tiene. El silencio incómodo de los oficiales fue más elocuente que cualquier palabra. Ninguno quería confrontar su propia inacción.
Elena, por su parte, intentaba mantener un canal de comunicación con las autoridades, pero la frustración era la misma. Cada vez que mencionaba la libreta encontrada en el camino, recibía gestos de indiferencia. Nadie había mandado analizarla. Nadie había buscado huellas o rastros. Solo es basura, le dijeron. Para una madre, aquello fue un insulto. Cada objeto podía ser clave. Cada detalle debía importar. La diferencia de perspectivas comenzaba a tensar el matrimonio. Ramón, lleno de rabia, acusaba a Elena de confiar demasiado en las autoridades. Elena, agotada, le pedía calma para no perder lo poco que les quedaba. La fuerza de seguir buscando. La desaparición de Clara no solo había golpeado la vida familiar, estaba desgarrando la relación entre ellos. Mientras tanto, los rumores crecían. Un policía de bajo rango insinuó que Clara podría haberse marchado con alguien mayor. La versión circuló rápidamente por el pueblo, dañando la reputación de la joven y de la familia. Para los Mendoza, aquello fue insoportable. Además de perder a su hija, ahora debían enfrentar la mirada sospechosa de algunos vecinos. El impacto psicológico fue devastador. Elena cayó en una depresión profunda. Pasaba horas en el cuarto de Clara, acariciando sus cuadernos, releyendo cartas y apuntes escolares. Ramón, en cambio, se refugiaba en la acción. Recorría caminos, hablaba con conductores, ofrecía recompensas que no podía pagar. Dos formas distintas de resistir, dos soledades que apenas podían sostenerse mutuamente. En medio de esa desesperación, un detalle llamó la atención de Ramón. Durante sus rondas nocturnas, había visto varias veces una camioneta vieja estacionada cerca del rancho abandonado al norte del pueblo. Cuando lo reportó a la policía, la respuesta fue la misma: no tenemos órdenes para registrar la propiedad. La impotencia crecía. El tiempo se convertía en enemigo. Cada día sin avances, reforzaba la sensación de que Clara se alejaba más y más. Elena comenzó a marcar en el calendario cada jornada sin noticias. Los días se transformaron en semanas, y las semanas en meses. Al llegar al sexto mes, la familia comprendió que el caso había caído en la categoría más temida: pendiente sin avances. El expediente de Clara quedó archivado en un estante polvoriento de la comisaría, junto a otros tantos casos inconclusos. Para los Mendoza, aquello fue un golpe mortal. Significaba que, oficialmente, su hija era un número más en las estadísticas de desapariciones. Pero lo que nadie sabía era que la verdad estaba más cerca de lo que imaginaban. El rancho al norte del pueblo, ignorado por las autoridades, guardaba secretos que cambiarían el rumbo de la historia. Y lo peor era que las pistas habían estado allí desde el principio, esperando a ser descubiertas. El tiempo, implacable, fue cubriendo la desaparición de Clara Mendoza con una capa de polvo. Lo que al principio había sido urgencia, después esperanza, y más tarde indignación, terminó transformándose en resignación silenciosa. El expediente dormía en un estante olvidado de la comisaría, mientras la vida en San Esteban retomaba su ritmo cotidiano. Para los Mendoza, sin embargo, nada volvió a ser igual. La casa, antes llena de risas juveniles, se convirtió en un espacio helado. Elena vivía atrapada en un ritual: levantarse temprano, preparar un café que nunca llegaba a beber y sentarse frente a la ventana, como si esperara que en cualquier momento su hija apareciera cruzando la calle. Ramón, en cambio, pasó de la furia a un mutismo profundo. Hablaba poco, trabajaba más de lo necesario y pasaba las noches bebiendo en silencio. El matrimonio, sometido a una presión insoportable, comenzó a resquebrajarse. Las discusiones eran frecuentes. Elena acusaba a Ramón de rendirse, de haber dejado de buscar. Ramón la acusaba a ella de vivir en un mundo de ilusiones, aferrada a la idea de que Clara regresaría algún día. No había palabras que pudieran cerrar la herida. Elena encontró refugio en la iglesia. Pasaba horas rezando, encendiendo velas y hablando con el sacerdote sobre la posibilidad de un milagro. Para muchos vecinos era la imagen de una madre devota, aunque detrás de esa fe se escondía una tristeza que la consumía lentamente. Ramón, por su parte, buscaba alivio en el trabajo agrícola y en la bebida. Esa diferencia de caminos terminó separándolos más de lo que podían admitir.
La comunidad también cambió. Con el paso de los años, los niños que habían participado en las búsquedas crecieron y se fueron del pueblo. Los vecinos que al inicio acompañaban a los Mendoza empezaron a evitar el tema. Nombrar a Clara era abrir una herida incómoda. Así que poco a poco su recuerdo se fue relegando a murmullos discretos. En las nuevas generaciones, apenas se sabía de ella como una joven desaparecida hace mucho tiempo. El paso del tiempo también transformó la memoria. Los pocos testimonios iniciales se volvieron borrosos. La mujer que juró haber visto a Clara en la plaza ya no estaba segura de la fecha. El conductor de autobús que mencionó haberla visto conversando con un hombre mayor falleció sin haber sido interrogado de nuevo. Las piezas del rompecabezas se desvanecían una a una. 10 años después, los Mendoza eran dos extraños viviendo bajo el mismo techo. La desaparición de Clara había marcado no solo un vacío en la familia, sino una fractura irreparable en su unión. Elena seguía asistiendo a grupos de oración y a encuentros de familiares de desaparecidos en pueblos cercanos. Ramón, cada vez más hermético, apenas hablaba. Lo que nadie imaginaba era que, a pesar de la aparente calma, el caso de Clara estaba lejos de terminar. El rancho abandonado al norte del pueblo, ignorado durante años, seguía allí, desmoronándose entre la maleza. Sus paredes ocultaban secretos que el tiempo no había borrado. Y aunque los Mendoza ya casi habían perdido la esperanza, el destino aún tenía reservado un giro inesperado. Porque, a veces, la verdad puede permanecer enterrada durante décadas, hasta que un simple accidente la hace salir a la superficie. Corría el año 1992. San Esteban había cambiado. Las calles principales estaban asfaltadas, el comercio local se modernizaba, y nuevas familias habían llegado, sin recordar siquiera el caso de Clara Mendoza. Para muchos, la desaparición de aquella joven era un eco lejano, casi una leyenda del pueblo. Pero el destino, impredecible, decidió sacudir de nuevo esa historia. Todo comenzó cuando un grupo de adolescentes, buscando un lugar apartado donde reunirse sin ser vistos, entró en el rancho abandonado al norte del pueblo. La propiedad, cubierta de maleza y con paredes cuarteadas, era un sitio del que los vecinos hablaban con superstición. Algunos aseguraban escuchar ruidos extraños por las noches, otros simplemente evitaban acercarse. Los jóvenes, entre bromas y risas, exploraban el lugar con linternas, cuando uno de ellos tropezó con una tabla floja en el suelo de la vieja cocina. Al removerla, descubrieron un compartimento improvisado. Dentro no había nada de valor, solo una prenda vieja, raída por el tiempo, una blusa femenina con bordados similares a los que alguna vez había confeccionado Elena para su hija. Al principio lo tomaron como un hallazgo curioso, casi sin importancia. Pero uno de ellos, que había escuchado en su casa la historia de Clara, recordó el detalle. La blusa era muy parecida a la que la joven llevaba el día de su desaparición. El rumor corrió rápidamente entre los adolescentes y, al poco tiempo, llegó a oídos de un vecino que aún recordaba con claridad aquel caso. En cuestión de horas, la policía local recibió la noticia. El teniente Salgado, que recién había asumido como responsable de la comisaría, decidió no ignorarlo. Aunque muchos pensaban que se trataba solo de una coincidencia, ordenó una inspección oficial del rancho. Cuando los agentes levantaron las tablas del suelo, encontraron no solo la blusa, sino también un cuaderno deteriorado. Las hojas estaban amarillentas y la mayoría ilegibles, pero en algunas todavía podía leerse un nombre escrito repetidamente. Clara. Aquello no era una simple prenda olvidada, era un rastro, un vínculo directo con el misterio que había marcado a los Mendoza 2 décadas atrás. La noticia se esparció por todo San Esteban como un relámpago. Los vecinos que habían olvidado la tragedia comenzaron a murmurar de nuevo. Algunos aseguraban haber visto luces en el rancho años atrás. Otros hablaban de un hombre solitario que lo ocupó por un tiempo antes de desaparecer. Para Elena, el hallazgo fue devastador y esperanzador a la vez. Por primera vez en 20 años, algo tangible reaparecía en la historia de su hija. Ramón, en cambio, reaccionó con escepticismo. Para él, era tarde. Demasiado tarde. Sin embargo,
No pudo evitar estremecerse al ver aquella blusa gastada. La reconoció al instante. Era la misma que él mismo había comprado en la feria local meses antes de que Clara desapareciera. La policía decidió extender la investigación. Equipos de forenses fueron convocados desde la capital para revisar el terreno del rancho. Excavaron en los alrededores, revisaron las paredes y catalogaron cada objeto hallado. Lo que parecía ser una simple anécdota juvenil se transformó en la reapertura oficial de un caso que había estado dormido durante 2 décadas. Elena se aferró con todas sus fuerzas a la idea de que, aunque no encontraran a su hija con vida, al menos descubrirían la verdad. Para Ramón, el miedo era otro, que el hallazgo revelara algo tan doloroso que preferiría nunca haber sabido. La investigación avanzaba lentamente. Pero una cosa quedó clara. El rancho no era un lugar cualquiera. Su historia escondía secretos más oscuros de lo que nadie en San Esteban podía imaginar. Y entre los documentos recuperados, una pista escrita a mano apuntaba hacia alguien inesperado, alguien mucho más cercano de lo que los Mendoza habrían sospechado. El rancho de las afueras, olvidado por décadas, se convirtió de pronto en el epicentro de un operativo policial sin precedentes en San Esteban. Lo que antes era un lugar evitado por superstición, ahora estaba rodeado de patrullas, cintas amarillas y cámaras de curiosos que se agolpaban a distancia. La prensa regional llegó al lugar, olfateando la posibilidad de una historia que resucitaba un misterio sepultado en el tiempo. El teniente Salgado, consciente de la sensibilidad del caso, solicitó apoyo de la brigada forense de la capital. Durante días, un equipo especializado recorrió el rancho con detectores, cámaras y perros entrenados. El silencio de la comunidad contrastaba con la actividad febril de los investigadores, que examinaban cada rincón como si el edificio mismo guardara la memoria de lo ocurrido. Las primeras horas no revelaron más que objetos deteriorados, utensilios oxidados, restos de muebles, botellas vacías. Pero al excavar en el sector trasero, donde alguna vez hubo un corral, los expertos encontraron algo perturbador: huesos fragmentados mezclados con tierra y raíces. Al principio no estaba claro si eran restos de animales o humanos. La posibilidad de que fueran solo huesos de ganado calmó momentáneamente las tensiones. Sin embargo, un análisis preliminar confirmó lo peor: pertenecían a un ser humano. El hallazgo corrió como un rayo entre los vecinos, que se arremolinaban en silencio al otro lado de la cinta policial. Nadie decía nada en voz alta, pero todos pensaban lo mismo. ¿Acaso habían encontrado a Clara? Elena, que observaba la escena con el corazón encogido, sintió que las fuerzas la abandonaban. Ramón, con el rostro endurecido, trató de sostenerla. Aunque en el fondo compartía el mismo terror, los forenses extrajeron cuidadosamente los restos y, poco a poco, hallaron más fragmentos. No era un esqueleto completo, sino piezas dispersas, como si alguien hubiese intentado ocultarlas de forma apresurada. Junto a los huesos apareció un anillo con una piedra azul desgastada, un detalle que estremeció a Elena. Clara había recibido un anillo similar en su cumpleaños número 16. La investigación se tornó aún más compleja. El rancho no solo contenía pruebas físicas, sino también vestigios de una presencia prolongada. En una habitación trasera, los expertos hallaron una cama improvisada y restos de comida enlatada. Parecía que alguien había vivido allí durante un tiempo. Probablemente después de la desaparición de Clara, entre las paredes húmedas se encontraron inscripciones hechas con un objeto punzante, frases inconexas, nombres repetidos, y en una esquina, un mensaje apenas legible: nadie me escuchó. El impacto emocional fue devastador. Los Mendoza no sabían si sentir alivio por el avance en la investigación o desesperación por lo que parecía un final trágico. Elena se aferraba a la idea de que, si bien los restos podían ser de su hija, la confirmación científica era necesaria. Ramón, en cambio, parecía convencido. El anillo, las prendas, todo apuntaba hacia Clara. El teniente Salgado ordenó ampliar las excavaciones alrededor del rancho. Durante una semana completa, equipos de arqueólogos forenses removieron tierra y catalogaron hallazgos. Descubrieron objetos personales adicionales: un zapato femenino,
páginas sueltas de un cuaderno con dibujos y un lazo de tela similar a los que Clara solía usar en el cabello. El hallazgo no solo devolvió el caso a la vida, sino que también abrió viejas heridas en la comunidad. Algunos vecinos comenzaron a preguntarse si en todo ese tiempo habían convivido con un asesino oculto. Otros recordaban vagamente a un hombre solitario que había ocupado el rancho por temporadas, alguien al que nunca supieron identificar claramente. La policía empezó a revisar registros antiguos y declaraciones pasadas. Varios testigos mencionaron la presencia de un individuo enigmático que visitaba San Esteban en los años posteriores a la desaparición. Sin embargo, los detalles eran confusos. Nadie sabía su nombre ni de dónde provenía. Mientras tanto, los forenses avanzaban con las pruebas de ADN. El proceso no era rápido. Las muestras deterioradas por el tiempo requerían análisis exhaustivos. La espera se hizo interminable para Elena, que apenas dormía y pasaba las noches encendiendo velas por su hija. Ramón, aunque mantenía una fachada dura, se quebraba en silencio en las madrugadas. Finalmente, semanas después, llegó el resultado preliminar. Los huesos encontrados en el rancho eran compatibles con Clara Mendoza. Aunque los informes definitivos tardarían en completarse, la policía decidió comunicarlo a la familia. Elena cayó de rodillas al escuchar la noticia. Ramón apretó los puños, intentando contener la rabia y el dolor. 2 décadas de incertidumbre se condensaban en una sola verdad. Clara no había escapado. No había huido por voluntad propia. Su vida se había apagado en circunstancias aún desconocidas. Y alguien lo había ocultado en aquel rancho olvidado. Pero lo más inquietante no era solo el hallazgo de los restos. Entre los objetos encontrados, apareció algo que cambiaría el rumbo de la investigación. Una carta arrugada, escrita con la misma caligrafía de Clara, fechada semanas después de su desaparición. El mensaje, aunque incompleto, dejaba entrever que la joven seguía con vida tras los primeros días de ausencia y que no estaba sola. La carta encontrada en el rancho fue el detonante que transformó la investigación. Hasta entonces, todo parecía apuntar a una tragedia ocurrida el mismo día de la desaparición de Clara Mendoza. Sin embargo, el mensaje fechado semanas después revelaba una verdad incómoda. Clara había estado viva más tiempo del que nadie había imaginado. El documento, escrito con letra temblorosa, decía: «Me obligan a quedarme aquí. Dicen que es por mi bien. Si alguien encuentra esto, díganle a mamá que nunca quise irme. Nadie me escuchó». La policía quedó desconcertada. ¿Quiénes eran ellos? ¿Se trataba de un secuestro organizado o de alguien cercano que había decidido ocultarla? El teniente Salgado decidió reabrir los interrogatorios a los familiares, incluso a quienes nunca habían sido considerados sospechosos. Elena acudió a declarar entre lágrimas, reafirmando su inocencia y su desconocimiento. Ramón, con su carácter endurecido, aseguró que nunca había sabido nada de aquel rancho. La comunidad, sin embargo, comenzó a murmurar. Siempre se había dicho que las desapariciones, muchas veces, tenían raíces dentro del propio círculo familiar. Fue entonces cuando surgió un testimonio inesperado. María, la hermana menor de Clara, ya adulta en los 90, pidió hablar en privado con los investigadores. Su rostro reflejaba años de silencio y de secretos guardados. Con voz quebrada, confesó lo que había callado durante más de 20 años. La noche en que Clara desapareció, María había visto una discusión fuerte entre su hermana y su padre. Ramón no lo contó en su momento por miedo. Tenía apenas 9 años y temía que nadie le creyera, pero lo que reveló fue aún más perturbador. Después de esa pelea, escuchó a su padre sacar el coche de madrugada y regresar horas más tarde con las manos manchadas de tierra. Elena, al enterarse de la declaración de su hija menor, se desplomó. No podía aceptar la idea de que su esposo, el hombre con el que había compartido décadas de vida, pudiera estar implicado en la desaparición de Clara. Ramón, al ser confrontado por la policía, negó con vehemencia. Golpeó la mesa durante el interrogatorio y repitió que todo era una invención. Pero María no se detuvo allí. Con lágrimas en los ojos,
Confesó también que, años después, había recibido de manera secreta un pequeño cuaderno. Lo había encontrado entre las cosas viejas de su padre en el granero. En sus páginas, junto a cuentas y dibujos desordenados, había frases que la atormentaron durante años. Ella grita demasiado. Nadie debe saberlo. El rancho es seguro. Por miedo a destruir a su familia, María guardó silencio. Creció con la carga de aquel secreto, viendo cómo su madre rezaba cada día por Clara, y cómo su padre se hundía en un mutismo oscuro. Ahora, con el hallazgo de los restos y la carta de su hermana, no pudo más. El teniente Salgado enfrentó a Ramón con estas pruebas indirectas. El hombre, ya envejecido, se mantuvo en silencio durante largos minutos. Después, en un murmullo apenas audible, dijo una frase que dejó helados a todos los presentes. Nunca quise que terminara así. Esa fue la grieta por la cual la verdad comenzó a salir. Ramón admitió que había tenido una discusión violenta con Clara. Ella, según él, lo había desafiado, amenazando con revelar algo íntimo de la familia que lo dejaría en vergüenza. En un arranque de ira, la obligó a subir al coche y la llevó al rancho. Aseguró que su intención nunca fue hacerle daño, sino corregirla y mantenerla apartada hasta que se calmara. Pero los días se transformaron en semanas. Ramón justificó su silencio diciendo que temía la reacción del pueblo y de su esposa. Clara, según sus palabras, enfermó en ese aislamiento. Cuando falleció, él entró en pánico y decidió ocultar el cuerpo, enterrándola en el corral trasero. La confesión, aunque incompleta, confirmó lo que la familia había temido durante décadas. Clara no había sido víctima de un extraño, sino de su propio padre. Elena rompió en un grito desgarrador cuando escuchó esas palabras. Toda su vida, toda su fe y su esperanza, se derrumbaron de golpe. María, en cambio, sintió una mezcla de alivio y culpa. Al revelar el secreto, había traído justicia a su hermana, pero también había destruido lo poco que quedaba de su familia. Ramón fue arrestado de inmediato. El pueblo entero quedó conmocionado. Nadie imaginaba que detrás de la figura de un padre trabajador se escondiera un secreto tan oscuro. La historia de Clara dejó de ser un misterio para convertirse en una tragedia de proporciones inimaginables, la de una hija silenciada por su propio hogar. Y sin embargo, todavía quedaban preguntas sin respuesta. ¿Fue realmente un accidente como Ramón afirmaba? ¿O había más personas involucradas en mantener el silencio durante tanto tiempo? La verdad completa aún no había salido a la luz. El arresto de Ramón Mendoza sacudió a San Esteban como un terremoto. Durante más de 20 años había sido considerado un padre trabajador, un hombre reservado que cargaba el peso de la desaparición de su hija. De repente, ese mismo hombre aparecía esposado, escoltado por policías, señalado como el principal responsable de aquella tragedia que había marcado a la comunidad. La noticia no tardó en llegar a la prensa regional y nacional. Los titulares hablaban de un secreto familiar enterrado durante 2 décadas y de la hija desaparecida cuyo rastro fue hallado en un rancho olvidado. Los reporteros acamparon frente a la comisaría, intentando captar cualquier imagen de Ramón o declaraciones de la familia. Elena, devastada, se negó a hablar con los medios. Permaneció recluida en su casa, rodeada de recuerdos y velas encendidas en memoria de Clara. La traición que sentía hacia su esposo era indescriptible. Había rezado junto a él, había compartido noches de angustia y de silencio. Y ahora descubría que ese silencio escondía la verdad más cruel. El proceso judicial fue rápido, impulsado por la presión mediática y la contundencia de las pruebas. La confesión de Ramón, aunque llena de justificaciones, fue admitida en el expediente. Los objetos hallados en el rancho, el testimonio de María y los análisis forenses terminaron por consolidar el caso. Durante el juicio, el tribunal escuchó la declaración de Elena, rota en llanto, y la de María, que narró cómo había guardado silencio durante años. Cada palabra añadía una capa de dolor a una herida que parecía no tener fondo. Ramón, sentado en el banquillo, escuchaba sin levantar la vista.
Apenas habló para repetir que nunca había querido que su hija muriera, que todo se había salido de control. El fiscal fue tajante. Lo que había ocurrido no podía considerarse un accidente ni un arrebato momentáneo. Clara había sido privada de libertad, aislada en condiciones precarias y finalmente abandonada a su suerte. Aquello, dijo con firmeza, constituía un crimen de secuestro, homicidio y ocultamiento de pruebas. El veredicto fue claro. Ramón Mendoza fue condenado a 30 años de prisión. La sentencia cayó como un mazazo, no solo sobre él, sino sobre todo el pueblo. Para los vecinos de San Esteban, aceptar que uno de los suyos había mantenido durante años semejante secreto fue casi insoportable. Algunos evitaban hablar del tema. Otros se congregaban en pequeños grupos para discutir cómo habían podido ser tan ciegos. La condena, sin embargo, no trajo paz inmediata a la familia. Elena quedó sumida en una depresión profunda. Perdió a su hija y a su esposo en la misma historia. María cargaba con la culpa de no haber hablado antes. Convencida de que quizás, si hubiera contado lo que sabía cuando era niña, Clara habría tenido una oportunidad distinta. El pueblo también cambió. La casa de los Mendoza fue objeto de miradas curiosas y de un silencio incómodo. Muchos comenzaron a usarla como advertencia para sus hijos. No te acerques a esa calle. Ahí vivió la familia de la muchacha desaparecida. San Esteban, que alguna vez había sido un lugar tranquilo, ahora cargaba con la sombra de un crimen familiar que resonaba más allá de sus fronteras. El juicio cerró oficialmente el caso, pero no las preguntas. Varias inconsistencias persistían. El tiempo que Clara estuvo viva después de su desaparición, las inscripciones en las paredes del rancho y la carta que mencionaba a ellos dejaban un espacio de duda. ¿Realmente Ramón actuó solo? ¿O había alguien más involucrado en aquel encierro? La justicia había hablado, pero la verdad completa seguía envuelta en sombras. Y para quienes sobrevivieron a la tragedia, la condena de Ramón no era el final, sino apenas otro capítulo en una historia marcada por el silencio y la desolación. Tras el juicio y la condena de Ramón Mendoza, la vida en San Esteban nunca volvió a ser la misma. La familia, marcada para siempre, se enfrentaba al reto de sobrevivir entre ruinas emocionales. La justicia había dado un veredicto, pero ninguna sentencia podía devolver a Clara ni borrar las cicatrices dejadas en quienes la amaron. Elena, rota por dentro, se convirtió en una sombra de sí misma. La fe que la había sostenido durante 2 décadas, ahora se tambaleaba. Había rezado incansablemente por la verdad. Pero cuando ésta llegó, lo hizo como un golpe devastador. En la iglesia, las velas seguían ardiendo por Clara. Pero ya no había súplicas, solo silencio. Muchos en el pueblo la veían caminar despacio hacia misa, vestida siempre de negro, como si llevara el luto incrustado en la piel. María, en cambio, buscó otro camino. Después de su confesión, sintió tanto alivio como culpa. Decidió mudarse a la ciudad para empezar de nuevo, lejos de las miradas inquisitivas de los vecinos y de las paredes que aún parecían susurrar el nombre de Clara. Estudió trabajo social y con el tiempo se dedicó a ayudar a familias que habían sufrido desapariciones. Era su manera de honrar la memoria de su hermana y de transformar el dolor en algo útil. El pueblo, por su parte, quedó dividido. Algunos ofrecieron apoyo a Elena, reconociendo el sufrimiento que había cargado en silencio. Otros, sin embargo, se distanciaron, incapaces de separar a la madre del esposo criminal. La casa de los Mendoza se convirtió en un recordatorio incómodo, una especie de ruina emocional en medio de la comunidad. Los aniversarios de la desaparición y del hallazgo de Clara se transformaron en fechas de tensión. Para Elena, eran momentos de recogimiento. Para los vecinos, eran días en los que inevitablemente se reavivaban las conversaciones y las especulaciones. Con los años, la historia se transmitió a las nuevas generaciones como una advertencia. La tragedia puede estar más cerca de lo que parece, incluso en el seno de una familia. Elena intentó reconstruir algo parecido a la normalidad. Se aferró a pequeños rituales. Cuidar el jardín, ordenar las pertenencias de Clara, mantener viva la casa.
como si en cualquier momento su hija pudiera volver a atravesar la puerta. En esas paredes, impregnadas de recuerdos, se escuchaba un eco constante. Las risas de la juventud perdida, los silencios prolongados tras la desaparición y, finalmente, la confesión que derrumbó toda certeza. Mientras tanto, Ramón cumplía su condena en una prisión de la región. Allí, según registros oficiales, llevaba una vida silenciosa, sin conflictos. No recibía visitas. Elena jamás volvió a verlo. Para ella, aquel hombre había dejado de existir. María tampoco buscó contacto. El apellido Mendoza quedó asociado para siempre a la tragedia y al secreto familiar desvelado demasiado tarde. Y aunque la verdad había salido a la luz, todavía quedaban zonas grises que la justicia no logró aclarar. Las inscripciones en las paredes del rancho, el plural de la carta, me obligan a quedarme aquí, y los rumores de un hombre solitario que habitó la propiedad seguían flotando en la memoria colectiva. Algunos vecinos juraban que Ramón no había actuado solo, que alguien más conocía la verdad y nunca la reveló. Ese velo de misterio se mantuvo como un susurro constante en San Esteban. Porque aunque la historia parecía cerrada en los tribunales, la duda persistía. Y en cada esquina del pueblo, en cada conversación bajada de tono, se repetía la misma pregunta. ¿Fue Ramón el único culpable? ¿O el silencio de otros lo protegió durante más de 20 años? La historia de Clara Mendoza se convirtió con el tiempo en una de las más recordadas en San Esteban. Lo que comenzó como la desaparición de una joven en una tarde cualquiera, terminó revelándose como una tragedia doméstica, oculta durante más de 20 años bajo capas de silencio, miedo y secretos familiares. El caso, más allá del dolor personal, se transformó en un espejo de la realidad de muchas familias. Mostró cómo, a veces, la violencia no proviene de extraños en la oscuridad, sino del lugar más impensado, el propio hogar. La desaparición de Clara no solo arrebató una vida, también fracturó a una comunidad y dejó cicatrices imborrables en quienes compartieron su historia. Elena vivió el resto de sus días entre rezos y recuerdos. Para ella, cada objeto de Clara era un relicario sagrado. La blusa bordada, el anillo con piedra azul, las páginas del cuaderno. Nunca aceptó visitas curiosas ni entrevistas de prensa. Prefería el silencio a exponer la intimidad de su dolor. Cuando falleció, años más tarde, fue enterrada junto a una fotografía de su hija, con la inscripción en la lápida: «Nunca dejé de esperarte». María, por su parte, construyó una vida marcada por el compromiso con la memoria. En la ciudad, se convirtió en referente en asociaciones de víctimas de desapariciones. Contaba la historia de Clara no con morbo, sino como advertencia y enseñanza. Su voz, serena y firme, transmitía la importancia de no callar, de hablar incluso cuando el miedo paraliza. Era su manera de dar un sentido a tanto sufrimiento. Ramón murió en prisión, sin recibir visitas. Su tumba, sin nombre, fue apenas un registro en los archivos penitenciarios. Nunca dio más detalles de lo ocurrido. Nunca aclaró quiénes eran ellos en la carta de Clara. Su silencio alimentó para siempre las dudas. El rancho, escenario del hallazgo, fue demolido años después. En su lugar quedó un terreno baldío donde la maleza volvió a crecer. Para algunos vecinos, era un gesto necesario. Borrar físicamente el lugar donde tanto dolor había permanecido escondido. Para otros, fue una pérdida histórica. Un sitio que podía haber servido como memoria de lo ocurrido. El caso de Clara Mendoza dejó lecciones dolorosas. Enseñó que el tiempo no siempre borra, que a veces solo cubre con polvo lo que tarde o temprano saldrá a la luz. Mostró la importancia de escuchar las voces más pequeñas, como la de una niña de 9 años que guardó silencio por miedo y que pudo haber cambiado el rumbo de la historia. Hoy, quienes recuerdan a Clara lo hacen con una mezcla de tristeza y dignidad. Su rostro juvenil aparece en fotografías amarillentas en las casas de quienes compartieron su infancia. Su nombre se pronuncia en susurros en las misas anuales. Su memoria sigue viva, no como la de una víctima de misterio, sino como la de una joven
cuya verdad tardó demasiado en salir a la superficie. Y quizás esa sea la enseñanza final. Los secretos familiares, por más ocultos que estén, tarde o temprano, encuentran una grieta por la que se filtran. El silencio puede durar años, incluso décadas. Pero la verdad, de una forma u otra, siempre termina hablando. Así, el caso Mendoza se cerró en los tribunales, pero quedó abierto en la memoria colectiva. Porque detrás de cada desaparición, detrás de cada hallazgo perturbador, hay una historia humana que merece ser contada con respeto y con verdad. La voz de Clara, atrapada en aquellas palabras escritas con desesperación, "Nadie me escuchó", sigue resonando como advertencia. Una advertencia para las familias, para las comunidades y para todos los que alguna vez han preferido callar. Porque escuchar, aunque duela, siempre es mejor que vivir con un secreto enterrado.